Y estamos grabando. Perfecto. Ahora sí, muy buenas tardes. Hoy veremos algunas otras cosas de matemáticas en la aritmética y especialmente seguiremos la parte de los números naturales. ¿A qué me refiero con los números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? Los que habíamos visto precisamente estos días son representados por la letra N. ¿Y cuáles son los naturales? Todos los que comienzan con cero y los contamos. Todos los que hemos aprendido desde que sabemos contar, desde que ya ni recordamos. ¿Basta 100? No. ¿Basta 1.000.000? No. Son infinitos. Podemos contar infinitos números, usualmente representados por este símbolo. Hay un infinito número de números naturales. ¿Qué operaciones o, o qué funciones sobre los números naturales son importantes o que salen en el examen? Si por lo menos, importante en ese sentido. ¿Cuáles son los que salen en el examen? Bien, tenemos las operaciones naturales normales que ustedes conocen. Resta, suma, multiplicación y división. Esas son las cuatro operaciones básicas. Supongo que por lo menos ese es un buen principio donde empezar nuestro curso de matemáticas, de que conocen y dominan las cuatro operaciones básicas, pero también existen otras tres operaciones que son importantes en los números naturales, aunque también en otros tipos de números, pero solamente para ilustrarles qué significan, vamos a verlos aquí. Una operación importante es la potenciación. Eso medio lo introducimos la clase pasada. ¿Qué significa la potenciación? ¿Qué significa 3 elevado, por ejemplo, a la 5? Este número arriba de otro número significa 3 multiplicado por sí misma 5 veces seguidas. O sea, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Como podrán ver, el número que nos provee sí, usualmente es más grande que la multiplicación común. Pueden hacerlo mentalmente. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y por 3, 243. Eso es 3 a la 5. El número debajo usualmente se le conoce como la base de la potenciación. Esta es la base. Y el número arriba se le conoce como el exponente. Entonces, a veces en el examen, de nuevo, muchas veces preguntan operaciones numéricas, a veces simplemente definiciones. A veces ha salido en esta expresión, ¿cuál es el exponente? El 5.
pueden simplemente recordar la base, pues la que está, una base de algo, lo que se está sosteniendo. Esa sería una manera. Y el exponente, pues lo que falta ahí. Y de cualquier manera, yo siempre mencionaré bastante la palabra exponente de tal manera que se la terminen recordando. Ahora, ¿qué es lo inverso de esto? A veces sucede que nosotros conocemos el resultado de la operación, es decir, 243, sabemos cuál fue el exponente, pero queremos saber la base. Esa operación se llama la radicalización. ¿Cuál es la radicalización? ¿Cómo se expresa? Entonces vamos a hacer aquí lo inverso. Sabemos que, digamos que sabemos 243 y sabemos el exponente. ¿De qué manera lo vamos a escribir? Vamos a escribir con este simbolito acá, que significa raíz cuadrada, y un 5. Perdón, no es raíz cuadrada, es simplemente raíz quinta, le llamamos. Le ponemos el 5 acá. ¿Qué significa esta operación? Queremos saber cuál número elevado a la 5 es 243. Bueno, acá lo sabemos. No vamos a profundizar en cómo obtener la respuesta, sino simplemente entender el significado. Estrés. Entonces, de nuevo, esto usualmente se le dice raíz a este simbolito. Este 5 acá es el exponente, pero en el contexto de la radicalización se le conoce como el índice de la raíz. Pronto. Esta es la radicalización. Disculpen, no se me ha pasado la rinitis. Pero ¿qué sucede ahora si conocemos el resultado 243? Conocemos la base, pero queremos saber el exponente. Esa operación se va a llamar el logaritmo. Entonces tenemos el logaritmo de qué? De 243, sabemos nuestra potenciación, la sabemos. Sabemos la base, que es el 3, y queremos conocer cuál es el exponente. Es decir, cuando nos salga un problema de este tipo, lo que estamos buscando es un número que está elevado sobre esta base que nos lleve a este resultado. Entonces, estas son las tres operaciones. Como podrán ver, una aparentemente es la inversa de la otra en la medida en que responde una pregunta sabiendo los otros dos parámetros. Estas son las otras tres operaciones importantes en los números, además de las cuatro básicas que conocemos. Perfecto. Seguimos. ¿Qué otro
La relación entre números naturales es importante. Bueno, existe la que se llama la factorización de un número. ¿A quién se refiere la factorización? ¿Qué es factor? Entonces, digamos este tema. Factorización. Los factores de un número son números que dividen a ese número. Por ejemplo, el 4 es un factor de 12. ¿Por qué? Porque el 4 divide a ese 12. Es decir, 12 dividido entre 4 es 3. Decimos que el 4 es un factor. Entonces, una manera de factorizar 12 es escribirlo como una multiplicación entre otros dos números menores. Siempre, por favor, confírmenme que están leyendo bien. El tamaño de la letra de los números está bien. Perfecto, gracias. Recuerden que si están en el celular o en una tableta, póngalo en modo horizontal. Y que de alguna forma también me vean aquí. Entonces, esta es la factorización, es decir, escribir un número como el resultado de dos, como la multiplicación de dos números. Ahora también interesa la factorización prima. ¿Qué es una factorización prima? Ah, bueno, resulta que el 4 también se puede escribir como la multiplicación de otros dos números más hacia abajo. Pueden saber 4 es qué multiplicado por qué. 2 multiplicado por 2. Esta es la factorización prima de 12. Ahora, el 3 y el 2 se pueden escribir como números, como la multiplicación de otros dos números más bajo. Ya más abajo del 2 está el 1. No hay más. Acá mirando nuestra lista de números naturales. No lo hay. Lo mismo con el 3. Los otros dos números más abajo que el 3, el 2 y el 1, pero 1 por 2 es 2. Entonces le llamamos a los números primos a los números que no se pueden factorizar de ningún modo, excepto de la multiplicación por 1, es decir, 12 bueno, el 3 digamos es 3 multiplicado por 1, pero esa no vale. Tiene que ser la multiplicación de dos números más bajos. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Acuérdense de estos que son los importantes, que son los apenas menores de 10. El 2, el 3, el 5 y el 7. Porque el 4 no es, porque ya dijimos que era 2 por 2. Y el 6, yo sé que le pueden echar cabeza ahí un poquito. El 6 es 2 multiplicado por 3. Y el 8, 4 multiplicado por 2. 9, a ver si me están siguiendo la idea. 3 multiplicado por 3. Pero menores que 10 son apenas estos cuatro números. Entonces tienen que hacerse la idea de estos cuatro que serán importantes, sobre todo más adelante cuando veamos fraccionarios. El 2, el 3 y el 5 y el 7 son los números primos. Ah, y entonces, ¿cómo hacemos para aplicar estos conceptos de números primos para encontrar nuestra factorización prima? Entonces, vamos a resolver un problema real. Ya mismo se los voy a traer. Lo tenía aquí a la mano. Ojalá no se me bulle esto como
como ayer. Sí, sí, espera. Ahora se me olvidó un detalle, y es que a veces las opciones de respuesta se las dan así, por ejemplo, 12 es 3 por 2 por 2, aunque a veces tenemos la multiplicación de muchos de un mismo número. Pues para no escribir la multiplicación de varios del mismo número, usamos este conceptico. ¿Qué significa 2 por 2? 2 multiplicado por sí mismo apenas dos veces, es decir, 2 multiplicado dos veces por sí mismo, o sea, 2 al cuadrado. Entonces, esta es otra forma de expresar la factorización prima. Entonces, a veces las opciones de respuesta lo muestran así o a veces lo muestran con un exponente. La más usual es esta de acá, digamos la más formal, aunque a veces pueden querer salga esta de acá. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, un problema real. ¿A qué me refiero con un problema real? De que ha salido en los exámenes. Déjame lo amplío un poco. Pregunta, ¿cuál es la factorización prima de 30? ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que pensar de memoria cuáles números se multiplican y se obtiene 30. No realmente. Lo que vamos a hacer es dividir el 30 por estos números primos. Entonces, este es por eso les estoy dando apenas esta lista de números. Porque para encontrar la factorización prima del número de dos dígitos, no es necesario dividirlo por números mayores que 10. Apenas es necesario dividirlos por estos de acá. Eso es un teorema de la matemática. Ahorita no es necesario ponerme a hacer la prueba completa de eso. No hay tiempo y no es necesario. Simplemente recordar que para los números de dos dígitos apenas vamos a dividir por el 2, por el 3, por el 5 y por el 7. Entonces, vamos a dividir 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es 30 dividido entre 2? 15. Así rápidamente la mente. Entonces ya vemos que el 2, entonces 30 es igual a 2 por 15. Entonces ya de por sí vemos que el 2 es un factor. Ahora que nos viene, el 15 lo volvemos a dividir por este 2. Podemos dividir cuántas veces cabe el 2 en 15. ¿Existe un número que multiplicado por 2 de 15? No. Acá una cuenta rápida en la cabeza que ustedes pueden hacer es que para saber si un número es divisible por 2 tiene que ser par. ¿Cuáles son los números pares? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Es decir, contamos de a 2. El 15 no es un número par porque termina en 5. Entonces ya no nos vale dividir por 2. Ahora vamos a hacer que a dividir por el siguiente número. ¿Cuánto es 15 y entre 3? 5. Entonces esto es 2, como el 3 resultó ser un factor, entonces 3 y nuestro resultado fue 5. Entonces, esta de acá es la factorización. Primero la encontramos acá. 2 por 3 por 5. Es que aquí es donde viene el truquito que yo les voy a ir explicando también.
Profesor, no, es que estaba preparadísimo, tomé nota, le puse cuidado a cada uno de sus detalles, pero cuando me salió la pregunta se me olvidó todo, me congelé, pasa, no los juzgo, no soy yo quien para juzgarlos, para reprimirlos por eso. Entonces acá también yo les voy a dar algunos truquitos también. Si se les olvidó qué tienen que hacer para encontrar la factorización prima, por lo menos se van a acordar de la factorización prima. Factorización, encontrar números que multiplicados den 30. Y prima, es decir, tiene que ser de números primos. Entonces, el truco de muchos exámenes de este tipo, como son de opción múltiple, con múltiples respuestas, perdón, opciones con múltiples, entonces vamos a mirar cada una de las opciones. Entonces, así de rapidez, ustedes pueden simplemente evaluar cada uno de estos. Rápidamente hagámoslo. 2 por 5 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado, ya nos acordamos que es 5 multiplicado por sí misma dos veces. Es decir, 5 por 5, 25 por 2, 50. O sea, no es. Esta opción no es válida. Ah, ahora hacemos 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Esta es válida. Ah, no me creen. Bueno, de todas formas, vamos a continuar checando porque hasta un lapsus mental puede pasar. Entonces, de todas formas, ustedes siguen. 2 por 5, 10. Entonces, no. Voy a escribir aquí la respuesta. Esto es 50. Esto es 10, entonces no es válido. 6 por 5 igual a 30. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Si estas dos también me dieron 30. Ah, es que a veces el examen trae sus truquitos y a veces de ingenuos caemos en él. Recuerden que la pregunta exacta no es cuál es la factorización de 30. La factorización de 30 puede ser esta, porque está respondiendo la pregunta, 2 por 3 por 5 es 30 y 6 por 5 es 30. Están preguntando por la factorización prima, es decir, de solamente números primos. Y dijimos que el 6 puede ser escrito como 2 por 3. Entonces, a pesar de que 6 por 5 sí es 30, no se puede expresar como la factorización prima que nos están preguntando. Entonces, todo esto no es. Ahora, 5 al cuadrado, de nuevo, 25 por 3, 75. Acabó. Este no es. Entonces, esta opción de tantear, esta forma de responder, es válida. A veces no nos acordamos exactamente de los métodos para llegar a una solución y vamos a intentar hacer esto en otras áreas de las matemáticas, especialmente en el álgebra. Ya verán por qué. Bueno, para la factorización prima. Eso respecto a la factorización. Ahora vamos a hablar de otro tema. Disculpen así como el intensivo, pero si tienen alguna pregunta o alguna aclaración, la pueden hacer. No es necesario esperar al final de la clase. Vamos ahora a hacer ya no una factorización o una operación de números naturales sobre un solo número natural, sino una relación entre dos números naturales, que también será importante. No la preguntar. Ahora, estos son los factores de 30, pero a veces nos preguntan por factores
comunes entre dos números. Entonces, en estos momentos vamos a definir lo que se llama máximo factor común. Algunos otros libros hablan de divisor, porque así como les dije, un factor es un número que divide al número. Entonces puede ser o máximo, perdón, máximo, en este caso ponen el divisor primero, divisor común. Lo pueden mencionar de cualquier manera. ¿Qué significa eso? Entonces, de pronto, ya saben que es un factor o un divisor, todo lo demás se deduce de la propia palabra. El común, es decir, que sea común entre los dos. Y se escoge el máximo. Entonces vamos a encontrar el máximo factor común entre 36 y 24. Vamos a hacer ese ejercicio de encontrar el máximo factor común. ¿Cuál es el máximo factor? O, mejor dicho, ¿cuáles son los factores? Vamos a intentar factorizar cada número separadamente. ¿Cuáles son los factores de 36? Los vamos a dividir de nuevo por 2. Esto aquí es igual. 2 por 18. ¿No es? Luego lo vamos a volver a dividir por 2. De nuevo, siempre dividimos por todos los números primos cuantas veces necesaria, incluso repitiendo ese mismo número. 18 es par, dividimos por 2. 9. O sea, esto es 2 por 9. O sea, esto es 18. Ahora resulta que el 3 también, el 9 también se puede, que es 3 por 3. Pronto. Este es el factor, los factores primos de 36. Ahora vienen los factores de 24. Lo vamos a dividir por 2, porque es divisible por 2, o sea, esto es 2 por 12. Pero el 12 dijimos que es 4 por 3, que a su vez es 2 por 2. O sea, esto es 2 por... hagámoslo, expresémoslo todo por, en orden. 2 por 2 por 3. ¿Qué viene aquí ahora? 2 por 2, 4. Acá tenemos otro 2 por 2. ¿Cuántas veces el 2 se repite acá? 2 veces y acá también se repite 3 veces. Tenemos que encontrar el máximo común entre ellos. ¿Cuál es el máximo común entre, cuántos 12 en común tenemos acá? Acá tenemos 2, acá tenemos 3. Apenas vamos a coger 2, que son los comunes en los dos lados. 2 por 2 y acá 2 por 2. ¿Cuántos 13 tenemos en el lado izquierdo? 2 13 y apenas un 3. Entonces tenemos apenas un 3 en común en los dos lados. Entonces, ¿cuál es el máximo factor común? El 2 y un 3.
4 por 3, 12. Es decir, el máximo factor común es 2 por 2 por 3, que es igual a 12. Profesor, me pareció como muy largo. Bueno, ustedes pueden hacer apenas una lista de los factores. Empecemos con el 18 que lo encontramos. Cuando también vimos el 9, el 12 que lo vimos ahí. Lo pueden hacer simplemente de cabeza. Y para el 24, de cabeza supimos que el 12 fue un número, el 6, también el 4. Acá se me olvidó poner el... Ah, sí, sí, ya lo habíamos puesto, el 9, pero acá no está el 9, acá el 3 y el 2. El 1 no hace falta ponerlo, muy evidente. ¿Cuál es los comunes? Podemos encontrar que comunes, el 2 es común, el 3 es común, el 4 incluso, el 6 es común, el 9 no es común y el 2 es común, pero nos pide el máximo. Entonces, el máximo de los comunes es el 12. Esta es otra manera, si hace una lista rápida de máximo factores comunes. Bueno, ahora el mínimo común múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Bueno, es un número que es múltiplo, es decir, ya lo contrario, no que divide, sino que multiplica. Bueno, entonces, por ejemplo, el 8 es un múltiplo del 4, porque el 4 es divisible por el 8. Perdón, el 8 es divisible por 4. Vamos a verlo mejor. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre? Vamos a decir el mínimo común múltiplo entre el 9 y el 12. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de estos números por el 2, por el 3, por el 4. Es decir, vamos a encontrar sus múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. Podemos seguir cuántas veces sea. Luego viene el 54, 72, etcétera. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? Multiplicamos por 2, 24, luego multiplicamos por 3, 36, así sucesivamente. Entonces, estos ya
hicimos la primera parte. Los múltiplos. Hicimos la primera parte. En la propia, en las propias palabras está la definición. Hicimos los múltiplos. Igual que aquí, cuando quisimos calcular el máximo factor común, pues miramos cuáles eran los factores, cuáles eran los comunes y escogimos el máximo. Acá hacemos lo mismo. Miramos cuáles son los múltiplos, ahora vamos a mirar cuáles son los comunes en estos. 18 no está acá, 27 no está acá, 36 está acá. Ya encontramos uno común. 45 no, 54 no, 72 sí está. El 36 y el 72 son múltiples comunes, pero tenemos que encontrar es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El 36, entre 36 y 72, el 36. Entonces, pronto, el 36 es el mínimo común múltiplo. Vamos a mostrar un problema real. Eso, aquí está. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo y el máximo factor común de 14 y 21? Mínimo común múltiplo, pues de nuevo, le hacemos la lista, 14, hagámoslo rápidamente. ¿Cuáles son los múltiplos de 14 y 21? Vamos a hacer los múltiplos. 14 por 2, 28. Por 3, 42. Por 4, 56. Y de pronto aquí podemos parar aquí. 21, 42. Ya podemos parar acá. 21 por 2, 42, porque ya encontramos uno común. Fíjense que a veces aquí apenas preguntan el mínimo. Entonces tenemos ya el 42. Ahora, ¿cuál es el máximo factor común? Entonces vamos a listar los factores ahora acá a este lado. Factores. A ver, 14 es 7 por 2 y ya tanto el 7 como el 2 son primos, ya no se pueden encontrar más. Entonces, el 2 y el 7 son los factores de 14. Y de 21, 21 es 7 por 3 y ya no hay más. ¿Cuál es el común? Y además máximo, el 7. La respuesta es mínimo común múltiplo es 42, máximo factor común 7. De nuevo llegué al examen y todo se me nubló en su momento. Entonces, acuérdense, mínimo común múltiplo. Entonces, si intenten dividir 42 por 14 y 21, perfecto, divide. Ahora, el 4, al contrario, ahora hacemos el 14 dividido entre el 4, ¿se puede dividir? No, el 21 tampoco. Entonces, esta no es una opción correcta. 30 es un 30 y entre 14 se puede, tampoco entre 21. El 5, nada que ver. Mínimo común múltiplo es 8, o sea, es un número todavía más bajo que 14 y 21, es imposible, ese tampoco es. Mínimo común múltiplo es 4, no, esta sí es. Entonces ustedes pueden hacer 14 y entre 7, sí, 21 entre 7, verdad que se puede,
pero el 4 no es. No tiene nada que ver ahí como múltiplo de estos otros números. Bueno, y yo creo que aquí paro los números naturales. No creo que haya más que ver, aunque muchos de estos conceptos se siguen aplicando para otros tipos de números, como los que vamos a introducir en estos momentos rápidamente. En 10 minutos podemos verlos. Preguntas respecto a los factores, primos, factores, factor múltiplo, factor común, mínimo común múltiplo. Bien puedan. Excelente. Vamos ahora a ver otro tipo de conjuntos de números. Y esos son los números enteros. Representados, se me ya está dando una ortografía que ando escribiendo hoy en día, que se representan con la letra Z. Sí, claro, Karen. Sí, buena tarde. Buenas tardes, sí, claro. Por favor, ¿sería tan amable de repetir el tema que es máximo factor común o máximo divisor común? Entonces, rápidamente, sí. Máximo factor. Recuerde que en las propias palabras está la definición. Muchas veces pasa eso. Máximo factor común es, ¿cuáles son los factores de 14, 21, 2 y 7, 3 y 7? ¿Cuál es el común? El 7. ¿Cuál es el máximo? También el 7. No hay más factores, diferente de acá. Aquí en 36 listamos los factores. 18, 9, 12, 6, 4, 3, 2. En 24 listamos también sus factores. 12, 6, 4, 3, 2. ¿Cuáles son los comunes? Ah, tenemos varios. El 2 es común, el 3 es común, 4 es común, 6 es común, pero nos están preguntando solo el máximo ahora. Entonces el 2 es apenas dentro de todos los factores, dentro de todos los factores comunes es el máximo. Entonces, noten que está dentro de la palabra, dentro de las palabras, está la propia definición. Lo mismo con el mínimo común múltiplo. Los múltiplos, es decir, cuando los multiplicamos por cada uno de los números, 2, 3, 4, 5, 6, y hacemos la listica. Aquí, por ejemplo, para el 14 y el 21 encontramos que los múltiplos son 28, 42, 6, 56. Para el 21, el 42 lo podemos seguir haciendo, aunque no es necesario. Tenemos el 63, 84, etcétera. Pero lo que necesitamos ahora son los comunes y el mínimo de esos. Entonces, por eso dije que una vez que encontramos un mínimo común, ya no es necesario seguir escribiendo la lista. Entonces, acá es relativamente simple en la medida en que en las propias palabras está la definición, lo que tenemos que encontrar. Perfecto. Y de nuevo, si no se acuerdan exactamente cómo hacer una lista de factores como una lista de múltiplos, simplemente tantean las respuestas a ver cuál de esas tiene más sentido. ¿Cuál de las opciones nos están dando un múltiplo común aceptable, o sea, mínimo, y un factor común máximo?
Bueno, hago rápidamente esto acá porque lamentablemente este curso termina siendo intensivo, pero esto será corto en la medida que cuáles son los números enteros. Tenemos acá, los naturales son todos 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, pero a veces nosotros gastamos más de lo que recibimos. Entonces, nuestro saldo en nuestro banco a veces está en negativo. ¿Qué significa? Tenemos que adicionar a nuestros números comunes los números negativos. Entonces, los números enteros son todos los naturales con sus opuestos. Y por supuesto, estos también van hasta menos infinito. Infinito. ¿Ok? Esos son los enteros. ¿Qué vamos a hacer con estos enteros? Vamos a hacer un jueguito interesante, que es sumarlos, restarlos. Tenemos las mismas operaciones comunes, pero acá sí los mencionaré cómo hacerlos. Empecemos con sumar y restar números negativos. Cuando nosotros sumamos 3 más 4 o 8 menos 3, implícitamente estamos sumando y restando números positivos. Es decir, el 4 es un número positivo. Esto es equivalente a sumar 3 a un 4 positivo. Y el 8 le estamos restando el 3 positivo. ¿Esto qué es? 3 más 4, 7. 8 menos 3, 5. Ahora, ¿qué pasa si vamos a sumar un número negativo? ¿Qué vamos a hacer con 3 más menos 4? O algo que todavía es un poquito más antiintuitivo, es restar un número negativo. ¿Cómo hacemos la resta de números negativos? Bueno, cuando nos encontramos números, signos consecutivos, por ejemplo, en este caso, noten que el 3 más 4 resultó ser el mismo 3 más 4. Y el 8 menos más 3 resultó ser la misma resta 8 menos 3. O sea, estaba implícito el signo a la hora de hacer la operación. Lo que podemos notar acá es que dos números consecutivos, perdón, dos signos consecutivos iguales es equivalente a sumar. Y dos signos opuestos consecutivos es equivalente a restar. Lo mismo lo vamos a hacer acá. 3 más menos 4 es equivalente, son opuestos en signo, menos. Acá, igual es el signo de restar un número negativo. Si estamos restando lo negativo, entonces cuando yo digo voy a restar mi saldo negativo en el banco, se lo quiero quitar y le voy a adicionar dinero al banco, ¿no es? Para quitarnos esa deuda. Entonces vamos a sumar. Entonces 3 más menos 4, ya veremos por qué esto es menos 1. Y 8 menos 4 es 8 más 4. Igual a 12. Entonces esta regla también la vamos a ver ahorita en el siguiente minutico. Más, siempre que veamos consecutivos signos iguales es equivalente a una suma. Acá es equivalente a una suma. Estos serán negativos y negativos. Los que son signos opuestos. Esta es la manera de resolver.
Ahora, pero ¿qué pasa si acá tenemos números negativos? También. Acá implícitamente todos estos son positivos. Si los números no tienen signo, implícitamente son positivos. ¿Qué vamos a hacer si tenemos, por ejemplo, menos 3 menos 4? Ah, primero vamos a deshacernos de estos números negativos, estos signos negativos consecutivos. Entonces, ya dijimos que estos se convierten en positivos, menos 3 más 4. Ahora viene la siguiente regla. Y acá ya es un poquito más difícil, digamos, aprenderla, pero y vamos a intentar visualizar. A mí no me gusta hablar de pronto de difícil, sino un poquito más desafiadora, es decir, que nos desafía a mejorar siempre. Y es que nos vamos a imaginar la recta real. Acá tenemos, este es un 0, vamos a suponer que acá tenemos el menos 3. ¿Y qué significa la suma? La suma es movernos a la derecha. Esta es la suma. La resta es movernos a la izquierda. Entonces, si acá es menos 3, nos vamos a mover a la derecha. ¿Qué hay a la derecha de menos 3? El menos 2. Luego, menos 1 otro salto. Acá ya llevamos 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. En 1. Entonces, con el tiempo iremos a notar que cuando los números son opuestos, significa hacer la resta. Cuando los signos son opuestos, significa hacer la resta y dejar el signo del número mayor. ¿Y qué pasa si 3 menos 4? Pero igual hacemos la resta, 4 menos 3, pero dejamos el signo del número mayor, menos 1. ¿Por qué? Vamos a estar en 3, acá. Vamos a pararnos ahora en el 3, 0, 3. Vamos a, el 4, la resta significa ahora movernos a la izquierda. 1, un paso, 2, otro paso, 1. Tercer paso, llegamos al 0, cuarto paso, al menos 1. Entonces, de esta manera podemos visualizar por qué cuando tenemos dos signos diferentes, no consecutivos, sino de un lado del número, del lado izquierdo de cada número, vamos a hacer la resta, vamos a efectuar la resta, pero vamos a dejar el signo del número mayor. ¿Y qué va a acontecer si tenemos signos iguales, menos 3 menos 4 o 3 más 4, ¿no? Ese sería el otro caso, positivo 3 más positivo 4, pero ya sabemos que esto es 3 más 4, 7. Pero ¿qué va a pasar acá? Menos 3 menos 4. Vamos a estar acá al menos 3 otra vez, acá, y vamos a movernos a la izquierda. 1 menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vamos a llegar a menos 7. Entonces, cuando los signos son iguales, se van a sumar y se deja ese mismo signo. Entonces, tenemos los dos casos. Y cerramos. Disculpe el minutico que le robé. Esto era lo que les quería mostrar hoy. El miércoles, hoy es miércoles, el próximo viernes será nuestra siguiente clase donde cerraremos la aritmética. Donde veremos, ahora veremos la multiplicación y división de números enteros, que va a ser de otros 5 minutos, para después ir a la parte importante de la aritmética, que son los fraccionarios.
y lo veremos este viernes con sus aplicaciones, las proporciones, los porcentajes, en fin. Muchas gracias. Si tiene de pronto una preguntita al respecto, un minutico más, me termino transformando en el profesor que no quise ser, en el que se ganaba un minutico, 2 minuticos más de clase después de la campana. Entonces, muchas gracias, nos vemos el viernes. De nuevo, más tardecito o mañana mismo les mando el video de esta clase. Y recuerden, este próximo viernes hacemos la clase y ya de inmediato les pongo una listica de ejercicios para que lo practiquen. Una lista muy parecida de problemas a los que salen en el examen. Muchísimas gracias. Nos veremos el viernes. Veo que... Ah, bueno. Disculpe una pregunta. Hola, sí, sí, claro. En el último procedimiento que usted hizo, ¿será que me lo puede repetir? Disculpe. Sí, claro, claro. Aproveché, no importa, no, yo no tengo problema con quedarme otro ratico más. Entonces, ¿te refieres a esta parte acá? Sí, por favor. Ok, hagámoslo con otros números. Hagamos toda la combinación, digamos, 2 más 8 menos 2 más 8 a menos 2 o 2 menos 8. Todas las combinaciones posibles. Bueno, 2 más 8 es 10, ¿no? Menos 2 más 8. Entonces, cuando hay signos opuestos, vamos a hacer la resta entre esos números. Entonces, 8 menos 2, 6. Y se va a dejar el signo del número mayor. En este caso va a ser el 8. O sea, es decir, positivo 6, que es lo mismo que 6. ¿Sí? El signo positivo se deja implícito, o sea, no se pone, apenas se deja el número negativo. Cuando los números tienen el mismo signo, vamos a sumarlos. Entonces, 2 más 2, 4, pero se dejan ese mismo signo. Menos 2, menos 4. Y acá la misma regla del menos 2 más 8. Tenemos números de signos opuestos, 2 menos 8. Pues vamos a restar 6, pero vamos a dejar el signo del número mayor, menos 6. Esto que hice acá es simplemente de la recta real, es como para recordar por si se les olvida un poquito esta regla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es movernos a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la operación que nos piden. Y contamos en la recta real hasta dónde llegamos. Esa sería la manera. ¿Estamos ok? Gracias, muy amable. Sí, está Ok. bien, sí. Muchísimas gracias por haber Tarde. venido. Hasta el Bueno. viernes entonces.